Gloria a Dios, gracias a Dios que podemos estar delante de su presencia. Gracias amigos que nos ven en las redes, en el Facebook, en el YouTube. Bendiciones para todos ustedes. Gloria a Dios, tenemos 44 ya suscritos en nuestra página del YouTube. Dios los bendiga. Los que nos estén viendo en este tiempo de domingo, que tenemos nuestro culto, nuestra reunión aquí en Jesucristo Gobierna. Su amigo Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Ya dimos la bienvenida a la iglesia, Jesucristo Gobierna. Gloria a Dios, bendecidos todos. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a la palabra de Dios. Ya estuvimos alabando, adorando a nuestro Rey. Gloria a Dios. Tenemos recortadas un poquito las reuniones, ¿verdad? Para cumplir con el formato que dice el gobierno, las autoridades, que debemos no estar mucho tiempo. Entonces vámonos directo a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 15. Gloria a Dios. Se nos acaba la gracia. Ese es el título de la predicación de este día. Se nos acaba la gracia. ¿Cuál es el tema? Pues que está concluyendo el Evangelio de la gracia. Gloria a Dios. Y va a reiniciarse en el mundo el Evangelio del reino. Y ahorita vamos a ver por qué. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 10:5. Lo van a ver ahí en sus pantallas. 10:5 al 15. Gloria a Dios. Leemos así. Dice la palabra. Y gracias a Dios por su bendita palabra. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, informaos quién en ella sea digno, y posen allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Gloria a Dios. Oramos. Padre, gracias te damos en este día por tu bendita palabra. Gracias por este tiempo que nos permites escudriñar las Escrituras, lo que tú inspiraste a tantos, a 40 que tú inspiraste para que escribieran este bendito libro. 66 libros que tiene la Biblia fueron inspirados todos por ti. Gracias, Jesús, por lo que tú hiciste, lo que tú predicaste y nos enseñaste hace ya casi 2000 años, que podemos ahora leer y podemos estudiar y escudriñar. Gracias, tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros y recibimos tu palabra y tu bendición en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, se nos acaba la gracia, se nos está acabando la gracia. Miren, el Señor Jesús, al iniciar su ministerio terrenal hace casi 2000 años, ese ministerio terrenal de Jesús duró 3 años y medio aquí en la tierra. Él ordenó a sus discípulos, que en ese momento todos ellos eran israelitas, del pueblo de Israel, judíos, a predicar el evangelio del reino. Y les mandó Jesús a ir únicamente a los del pueblo de Israel, como aquí leímos, ¿verdad? Dice: por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren. Gloria a Dios. Y allá los mandó Jesús a predicarles solamente al pueblo de Israel. Ahí todavía no estaban incluidos los gentiles. Todos aquellos que no eran judíos o no éramos de descendencia judía,
no estábamos en ese momento incluidos en la predicación de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver cómo más adelante sí el Señor nos incluyó a todos los que éramos en ese tiempo gentiles. Ya no somos gentiles porque ahora sí tenemos un pacto con Dios. La palabra gentil quiere decir pueblo o nación sin pacto con Dios. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entras en un pacto con Dios. Amén. Entras en un pacto con Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús estableció este mismo principio y así lo estuvo manejando en su ministerio. Prácticamente en todo su ministerio el Señor estuvo predicándole a los israelitas, a los del pueblo de Israel. Vamos a ver simplemente un ejemplo tenemos el ejemplo del caso del encuentro con la mujer cananea. Vamos a ver este ejemplo aquí en la palabra de Dios, cómo el Señor era fiel a sus principios. Lo que Él decía, Él hacía, era un hombre o es un hombre íntegro. Así debemos de ser los cristianos íntegros. Si decimos que amamos a Cristo, que caminamos con Cristo, pues tenemos que ser íntegros en todo lo que hagamos. O sea, lo que pensamos, lo que decimos y hacemos tiene que estar en una misma línea, y así era nuestro Señor Jesús, o así es nuestro Señor Jesús. Vamos a Mateo 15, 22, 24, vamos a ver el ejemplo de la mujer cananea. Dice así, 22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros, o da voces tras nosotros. Jesús respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gloria a Dios. Miren, el evangelio del reino fue predicado exclusivamente al pueblo de Israel, de acuerdo con las instrucciones que dejó nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Un evangelio donde cada uno de los judíos debería observar o perseverar hasta el fin para obtener su salvación, porque estaban todavía bajo la ley. Todavía no entraba el periodo de la gracia, como vamos a ver más adelante. Y el Señor manda a predicar el evangelio del reino, pero solamente al pueblo de Israel. Y en ese tiempo quiero decirles que si el pueblo de Israel no hubiera rechazado a Jesús como su Mesías Salvador, en su primer venida hace casi ya 2000 años que estamos cumpliendo de la primera venida de Jesús, si no lo hubieran rechazado como el Jesús Salvador, como el Mesías, como el verdadero Mesías, porque ahora el pueblo de Israel están esperando otro Mesías que sabemos que va a ser un Mesías falso o que es un Mesías falso, pues el Señor en ese momento hubiera restaurado a toda la nación de Israel. Hace 2000 años, en ese momento, si ellos hubieran aceptado al Mesías, Jesús hubiera restaurado, los hubiera liberado. En ese tiempo los romanos tenían oprimidos a la nación de Israel, pero ya tenían muchos siglos de que los judíos, el pueblo de Israel había sido oprimido por los egipcios, por los asirios, por los medopersas, por los babilonios, por los griegos, y ahora los romanos tenían el yugo, habían puesto un yugo pesado, una pesada carga sobre la nación de Israel, y eso era lo que estaba buscando el pueblo de Israel, la libertad. Y el Señor mandó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio del reino. Si lo hubiera aceptado el pueblo de Israel, pues hubieran entrado directamente a ese periodo de gracia, de bendición, de salvación, de liberación, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? La nación de Israel rechazó a Jesús como su Mesías Salvador. Eso fue lo que hicieron. Si lo hubieran aceptado, Jesús hubiera comenzado su reino milenial hace 2000 años. No hubiéramos estado nosotros ahí incluidos, los gentiles, solamente el pueblo de Israel hubiera estado. Pero, ¿qué hizo Israel? La nación toda rechazó
o casi toda, por así decirlo, rechazó a Jesús como su Mesías Salvador. Pero esto no nos debe extrañar porque Dios permitió esto. Dios permitió que su pueblo Israel, porque ya sabía que lo iban a rechazar, Dios permitió que endurecieran su corazón para salvación de nosotros los gentiles. Dios abrió una puerta de salvación allá en el cielo para que entráramos todas las naciones que no éramos parte en ese momento del pueblo de Israel, que no éramos descendientes directos. El Señor abrió una puerta para que todos los que éramos gentiles y que no teníamos pacto con Dios, empezáramos a tener conocimiento y entráramos en pacto con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el evangelio, el mensaje del evangelio del reino con que Jesús inició su predicación, viene a ser muy diferente al mensaje del evangelio de la gracia que Dios estableció y que nos fue enseñado a nosotros los gentiles después de que Cristo murió en la cruz. Amén. Posterior a su resurrección, los discípulos fueron enseñados a que ya no tenían que predicar el evangelio del reino y ahora tenían que predicar el evangelio de la gracia. Y ahorita vamos a ver las diferencias que hay entre los dos evangelios. Evangelio del reino y evangelio de la gracia. Hoy estamos bajo el evangelio de la gracia. Miren, con el nuevo pacto que estableció nuestro Señor Jesús por medio de su muerte, terminó el periodo de la ley, que duró aproximadamente 3000 años de que había recibido la nación de Israel, recibió la ley a través de Moisés. En el mismo momento de que Jesús muere en la cruz, muere el periodo de la ley, o se termina el periodo de la ley y comienza el periodo o la dispensación de la gracia de Dios. Comenzó el periodo de la gracia en el que se predica precisamente el evangelio de la gracia. Hoy estamos recibiendo el evangelio de la gracia. Gracia, recuerden, significa un regalo o un don de Dios. Ese es el periodo en el que estamos. Esto es, estamos en un periodo en que la salvación es gratuita, es un regalo, es un don de Dios, no es un premio a un esfuerzo personal. Nadie va a poder llegar allá al cielo en este periodo diciendo, pues yo por mis fuerzas, por mi esfuerzo yo llegué aquí al cielo. No, todos hemos sido salvados por medio de la gracia de Dios cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Esa es su gracia. La gracia de Dios para este tiempo se llama Jesús. Cuando Jesús muere, Jesús el Mesías Salvador, muere en la cruz del Calvario hace 2000 años. Amén. Entonces, por medio de este evangelio de la gracia que nos es predicado, recibimos, ¿verdad?, la salvación a través de la fe, que es en nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos recibiendo la gracia de Dios, recibimos la salvación y nacemos de nuevo, experimentamos un nuevo nacimiento. Gloria a Dios, como le predicó Jesús a Nicodemo, que era necesario que naciera de nuevo. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, tú experimentas el nuevo nacimiento en tu vida. Es un nacimiento espiritual. No tienes que entrar otra vez al vientre de tu madre y nacer, como lo cuestionó Nicodemo, sino es un nacimiento espiritual. Nacemos espiritualmente cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y posteriormente, al momento que nacemos de nuevo, como recibimos a Jesús, también recibimos el don o la gracia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que nos va a ayudar a ser transformados, cambiados. Amén. El Espíritu Santo nos va a ayudar a que cambiemos aquello que no podíamos dejar, aquellos pecados que no podíamos dejar porque eran complicados, difíciles. Ahora, por medio del Espíritu Santo, de tu relación que tengas con Cristo y el Espíritu Santo en tu vida, el Señor te va a ayudar a cambiar, a ser transformado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando la nación de Israel rechazó a Jesús hace 2000 años, ¿qué hizo Dios Padre? Dios volteó su rostro a ellos, al pueblo de Israel,
Ahorita vamos a ver que lo volteó nada más, pero después el pueblo de Israel otra vez entrará en tratos con Dios. Pero volteó su rostro el Señor ahora hacia los gentiles, repito, hacia todas las naciones gentiles que no conocíamos de Dios, que no teníamos pacto con Dios. Éramos gentiles sin pacto con Dios, y Jesús levantó y estableció una iglesia, una asamblea. Acuérdense que iglesia significa asamblea de creyentes o los que son llamados a estar fuera. Cuando tú dices que eres parte de la iglesia de Cristo, estás diciendo que Cristo te llamó a ser parte de su pueblo, que Él te sacó, te está sacando, te está purificando, te está santificando para que seas el pueblo de los santos de Dios. Dios te saca afuera. Gloria a Dios. Una de las más grandes bendiciones, que un día hablaremos también de ello, es como Dios cuando llama, Él saca. Es una bendición cuando Dios te saca del lugar de donde estás, ¿verdad? Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Gloria a Dios. Dios sacó a Abraham del Ur de los Caldeos. Gloria a Dios. Dios nos saca. Dice cuando en un matrimonio dice el hombre y la mujer, cuando se casan dice el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su, o sea, saldrán de la familia. Siempre hay una bendición de Dios cuando nos quiere sacar. Amén. Y así es la iglesia. La iglesia somos los que fuimos sacados del mundo para caminar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿O me regreso? ¿O voy muy rápido? Gloria a Dios. Bueno, vamos adelante en el Señor. Amén. La iglesia de Cristo nace hace 2000 años en la fiesta, o casi 2000 años, en la fiesta de Pentecostés. Y ahí nacieron los primeros 120 israelitas. Y desde ese momento, todavía los israelitas traían la idea, los judíos traían la idea de predicar el evangelio del reino. Pero en ese momento ya no se tenía que predicar el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque Jesús ya había muerto en la cruz, y entonces empezaba la gracia de Dios, se tenía que predicar el evangelio de la gracia de Dios. Amén. El evangelio del reino entonces era exclusivamente para Israel. Quiero reafirmar este punto. Para los judíos era la promesa de salvación bajo la ley, que era por las obras. El pueblo de Israel se salvaba por las obras. Claro está que tenían que creer en el Mesías Salvador, pero todavía estaban bajo la ley. Y entonces ahí se comienza a predicar el evangelio de la gracia. Repito, Israel no fue desechado por Dios, sino que entró en una etapa de enfriamiento para que al final vuelva a ser llamado y sea todo Israel salvo, como está escrito en Romanos capítulo 11, 25, 26. Ese sí lo vamos a leer. Vamos a ver qué dice la escritura en Romanos 11, 25, 26. Escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dedica 3 capítulos en Romanos 9, 10 y 11 exclusivamente a hablar sobre la nación de Israel. Gloria a Dios. El resto de capítulos de Romanos está dedicado a los principios y la doctrina básica de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense lo que escribe el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes, o sea, no seamos creídos los gentiles, los cristianos, ¿verdad? En cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén, que somos nosotros. Y luego, al final, eso lo estoy yo remarcando, incluyendo, todo Israel será salvo. Gloria a Dios. Amén. O sea, para aquellos que predican y que enseñan que el pueblo de Israel ya fue rechazado por Dios y que nosotros, la iglesia, entramos en su lugar, eso es una doctrina falsa, errónea. No va conforme a la palabra de Dios. Fíjense, los primeros gentiles que recibieron a Jesús como su Mesías Salvador, ¿verdad?
Su primer registro de los primeros gentiles incluidos en la iglesia de Cristo están en Hechos capítulo 10, con el centurión romano llamado Cornelio. Los centuriones tenían a su cargo una centuria, o sea, 100 soldados romanos. O sea, era alguien importante este centurión. Y los que estaban con él, ¿verdad?, recibieron la predicación del apóstol Pedro, ya que Dios, el Espíritu Santo, había enviado al apóstol Pedro aún en contra de sus ideas, porque el apóstol Pedro todavía traía la idea de que solamente al pueblo de Israel, o el pueblo de Israel, iba a ser salvo por medio del sacrificio de Cristo, pero no era así. Manda el Espíritu Santo, habla con Pedro, con el apóstol, y lo envía a la casa de Cornelio con el propósito de predicarles, pero ahora el evangelio de la gracia. En principio Pedro pues como que no le caía el 20 y no quería ir, pero lo hizo, fue obediente. Fíjense lo que dice Hechos 10, 19. Dice así: y mientras Pedro pensaba en la visión, porque había tenido una visión Pedro, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. O el Espíritu Santo, acuérdense, cuando vean Espíritu con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, fueron a buscar a Pedro, porque Cornelio había recibido también una visión que fuera a buscar al apóstol Pedro. Y nos vamos a brincar al versículo 44. Dice así, 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ya estando en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso del apóstol Pedro. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿qué les pasó? Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, la gracia, el regalo del Espíritu Santo. Amén. Ya vamos entendiendo esto un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia? Ellos todavía traían el chip, los 120 discípulos que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, todos judíos, María, la madre de Jesús, entre ellos, porque era discípula de Jesús. Amén. Cabe mencionar que María, la madre de Jesús, fue madre del hombre, de Jesús el terrenal. Amén. No fue madre de Dios, fue madre de Jesús el terrenal. Y él también necesitaba la Virgen María, que dejó de ser virgen precisamente cuando nace Jesús, ¿verdad? Porque le abre el vientre, o como le llamen, ¿verdad? Y sale Jesús, pues deja de ser virgen. Amén. En ese momento. Y entonces ahí estaba entre los 120. En ese momento ellos pensaban que solo Israel era salvo, pero no, el Señor ya había cambiado el evangelio del reino, porque el reino estaba siendo predicado para que regresara el rey. Cuando hablamos del evangelio del reino, hablamos del reino milenial de nuestro Señor Jesús. Amén. Ellos ya debían haber entrado a ese reino milenial, pero no, el Señor abrió una pausa. ¿Para qué? Para dejar entrar a nosotros los gentiles. Es una pausa que ha durado casi 2000 años, pero esa pausa está a punto de concluirse, a punto de terminar. Gloria a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús estableció a partir de la muerte en la cruz del Calvario el evangelio de la gracia, por lo que ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. La gracia comenzó el día que muere Jesús por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos esto? Ya no estamos bajo la ley de Moisés, dada a través de Moisés. Gloria a Dios. Como siguen estando los judíos. Los judíos quieren seguir estando bajo la ley de Moisés. Amén. Y están ahí por decisión propia. ¿Por qué? Porque rechazaron el evangelio de la gracia, el evangelio de la gracia, que es a través
de nuestro Señor Jesús a través de su muerte, de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es esto del Evangelio de la Gracia? Vamos a Hechos 20, 23 al 24. Aquí ya el Espíritu Santo está hablando. El libro de los Hechos o Actos, como quieran llamarle, fue escrito por el médico Lucas. Gloria a Dios, gracias por este médico amado, Lucas, que es el evangelio más amplio de todos. Algunos dicen que es este evangelio, o Lucas fue el Shakespeare de los evangelistas, de los 4 evangelios los 4 que escribieron los evangelios. Y dice así, versículo 23: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, escribe Lucas, pero está hablando Pablo, las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjense el cambio que hubo en el apóstol Pablo, que antes era Saulo, cuando tuvo su encuentro ahí en el camino a Damasco. Era un hombre bajo la ley, terrible, estaba yendo a capturar cristianos y iba a capturarlos, a apresarlos y a matar. Él estuvo a los pies de Esteban, el primer mártir cristiano. Ahí estuvo el apóstol Pablo, confirmando que sí, él estaba de acuerdo en la muerte de los cristianos, hasta que el Señor se le presentó y le cambió el esquema, le cambió todo. ¿Sí? Le quitó la ley, le arrancó el Señor la ley al apóstol Pablo, y por eso pues tenemos todos estos escritos. Lo que leímos en el capítulo 11 de Romanos pues es fruto de este cambio que el Señor hizo ahí en el apóstol Pablo. Entonces, fíjense, la palabra gracia aparece 170 veces en la Biblia, 37 de ellas en el Antiguo Testamento, y las restantes 133, 4 están en los evangelios, y todas se refieren a nuestro Señor Jesús. En el libro de los Hechos aparece 10 veces la palabra gracia, 2 más en el libro del Apocalipsis, amén, y en donde esencialmente se cierra este libro, amén. Bueno, más bien abre y cierra este libro en el Apocalipsis con la palabra gracia. Y las 117 referencias restantes están en las cartas escritas a la iglesia, de las cuales pues la mayoría de esas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, amén. Entonces, la palabra gracia, no quiero decirles esto, es bien importante, la palabra gracia no se encuentra en ninguna otra religión, solamente se encuentra en la Biblia. La Biblia es la única que habla acerca de la gracia, del don inmerecido que tenemos de parte de Dios, solamente en la Biblia. Es más, esta palabra gracia fue, para muchos idiomas, fue una palabra muy difícil de traducirse. No le agarraban la onda, pues esta palabra, pues gracia, ¿qué es gracia? Bueno, pues poco a poco, ¿verdad? Se le fue dando forma en los diferentes países para incluir esta palabra gracia. La gracia de Dios es recibir un favor inmerecido. No éramos merecedores de recibir esta gracia de Dios, que es Cristo Jesús, que fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la gracia de Dios, amén. Dice, por ejemplo, dice Juan 1:17, esa no la vamos a poner aquí adelante, se las voy a leer. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. La gracia y la verdad, o sea, el favor inmerecido de Dios, lo que no merecíamos, recibimos de parte de Dios. O sea que la gracia de Dios es el poder de Dios para perdonar nuestras transgresiones. O sea, es un poder, La gracia de Dios, quiero decirles, es un poder. Es el poder de Dios
para perdonar nuestras transgresiones y transformar nuestras vidas, lo cual es un gran misterio. Amén. Porque ya que el más vil de los pecadores, ¿sí?, si se llega a arrepentir un día y agarrarse de la gracia de Dios, pues es perdonado por Cristo. Pues simplemente tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cuántas vidas ya no debía? Y se arrepintió y recibió por eso entendía la gracia de Dios. Así el peor asesino que ustedes me puedan decir, el más desalmado, el más incorregible hombre, si un día recibe la gracia de Dios, que es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, es perdonado por Dios. Ese es el don inmerecido de Dios, como uno de los asaltantes o ladrones que murieron al lado de nuestro Señor Jesús. Él se agarró de la gracia de Dios, le dijo a Jesús: mira, yo reconozco mis pecados, me arrepiento, Señor, acuérdate de mí. Entonces se agarró de la gracia de Dios. Ese delincuente no tuvo que hacer ninguna obra para salvarse, no tuvo que bajarse de la cruz y empezar a alimentar a los huérfanos, a los desvalidos, a las viudas, para ganarse el cielo. Él se agarró de la gracia de Dios. Amén. ¿Sí entendemos entonces qué es la gracia de Dios? Es el poder de Dios para perdonar cualquier pecado. Primera de Corintios 15:10 dice así. Gloria a Dios. Los espero tantito para que vayamos. Los que nos están viendo, busquen ahí en sus Biblias. Primera de Corintios 15:10. Este capítulo completo habla del evangelio de la gracia de Cristo. Dice así el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Está escribiendo Pablo. Por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Gloria a Dios. Amén. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, no podemos decir que porque ya recibimos la salvación, que es por gracia, pues ya nos sentamos y pues muchos dicen: pues ya Dios me salvó. Ya yo para qué le busco, ¿verdad? No es por obras, sino por gracia, ¿no? Entonces, eso es un engaño también del enemigo. Vean lo que escribe el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Fue transformado Pablo por la gracia de Dios. La palabra dice: sino la gracia de Dios conmigo. Y dice: he trabajado más que todos ellos por la gracia. O sea que por la gracia de Dios tenemos que ser agradecidos con Dios, tenemos que servir a Dios, tenemos que buscar a Dios por su gracia. Gloria a Dios, que es poderosa. Dice: y no ha sido en vano conmigo, que no sea en vano contigo. Ustedes que me están viendo en las redes, que no sea en vano la gracia de Dios para contigo. Sea agradecido con el Señor. Permite que Dios haga la obra en tu vida. La palabra gracia viene del griego charis, con J, así como se escucha. Significa la influencia divina sobre el corazón. Es una influencia divina, repito, es un poder, la gracia de Dios. Y su reflejo en nuestra vida. Es un favor, es una aprobación, es una benevolencia, es una generosidad, es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Esa es la gracia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia, que ya se está acabando, quiero decirles. Significa misericordia de Dios, salvación gratuita, beneficios concedidos por medio de Cristo. Gloria a Dios. Es el don de Dios, es un presente, es un regalo. Muchos ahora en la Navidad se dan regalos, ¿verdad? Unos a otros, ¿verdad? Como una costumbre pagana. ¿Sí? Por cierto, el único que no recibe regalos es nuestro Señor Jesucristo, que supuestamente es el que se le celebra la Navidad, ¿verdad? Y el único que no recibe regalos es nuestro Señor Jesús, curiosamente. Pero todo el mundo se anda dando regalos unos a otros. Es un presente, es una dádiva divina. Esa es la gracia de Dios. Y cabe mencionar que aunque para nosotros la salvación es gratuita, para nosotros que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos la gracia de Dios, bueno,
no fue gratuita para nuestro Señor Jesús, tuvo un costo muy grande. La gracia de Dios para Dios Padre, para su Hijo Jesucristo, tuvo un costo muy grande. Ir a una cruz a morir como un delincuente por nuestros pecados. Amén. O sea que para Dios sí tuvo un costo grande. Por eso tenemos que ver la gracia como una gran bendición para nuestras vidas. Y que esa gracia, ese poder de Dios transforme nuestras vidas como transformó la vida del apóstol Pablo y de todos los que permiten que la gracia de Dios te cambie, te transforme. Amén. La gracia de Dios, miren, se ha manifestado desde el inicio de la historia del hombre. Está manifestada la gracia de Dios en toda la Biblia. Le voy a dar algunos ejemplos. Cuando Dios vistió a Adán y Eva después de que pecaron con pieles de animales acabados de sacrificar, ahí el Señor estaba mostrándoles al hombre su gracia. Amén. Porque al hombre Dios le dio la gracia de no ir al infierno, precisamente por medio de la sangre, del sacrificio de la sangre, que el Señor cubrió nuestros pecados o cubre nuestros pecados. Cubrió los pecados de Adán y Eva por medio de un sacrificio de un animal en ese momento, porque Cristo todavía no venía. Cuando salvó, por ejemplo, Dios a Noé y a su familia del diluvio, por medio de la construcción de un arca, dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Fue el único que halló gracia. Todos andaban en sus maldades, el mundo andaba en sus maldades. De por sí, nada más se salvó la familia de Noé. Gloria a Dios. Por eso dicen que Noé fue un excelente padre de familia, pero un pésimo evangelista, porque nadie se salvó más que su familia, ¿verdad? Bueno, y sus nueras, ¿no? Se salvaron por la misericordia de Dios porque entraron ahí al arca. Ahí está manifestada la gracia de Dios. Cuando sacó Dios a Abraham de Ur de los Caldeos, de Babilonia, Ur de los Caldeos estaba ahí en la zona de Babilonia, pues ahí mostró el Señor gracia para con él, para Abraham. Cuando Dios saca a su sobrino a Lot de Sodoma y Gomorra y lo salva a él y a su familia también, ahí también se manifestó la gracia de Dios. Esa fue gracia, porque Lot vivía ahí en el medio de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, pues ¿qué había ahí? Pues había puro pecado, había pecado sexual. Todas las ciudades estaban contaminadas. Hagan de cuenta lo que está pasando hoy en el mundo. Y Jesús mismo dijo, su regreso será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que ya lo estamos viendo, el pecado sexual, la homosexualidad, todo lo que el hombre está inventando en estos tiempos, destruyendo la familia conforme a Dios la creó, hombre y mujer. Amén. Ciudades llenas de pecado, ahí tuvo gracia el Señor y sacó a Lot. Sí, gloria a Dios. Fíjense la gracia de Dios, porque Lot, pues sea lo que sea, ahí andaba metido. Donde no debía de haber andado, ahí andaba. Y a veces así son, y muchas veces los cristianos son así. Donde no deben andar metidos, ahí andan metidos. Gloria a Dios. Jesús vino a abolir la ley y a establecer el periodo de la gracia. El periodo de la ley se termina cuando Jesús muere en la cruz. Fíjense lo que dice Romanos 10:4, un solo versículo. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el fin de la ley? Cristo. Cuando vino Cristo se acabó la ley. Amén. No que se hayan acabado los mandamientos de Dios, porque esos siempre están. Amén. Los mandatos de Dios, sus leyes no se han acabado, pero ahora es a través de la gracia que el Señor pone el querer como el hacer en nosotros. Ya no es en nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Y miren, de acuerdo con las señales que estamos viendo, el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que nos tocó vivir en esta tierra, pues han transcurrido ya casi 2000 años.
de que el Señor estableció el periodo de la gracia. Pero este periodo de la gracia también tiene un fin, tiene un término y está a punto de concluir. La gracia, el periodo de la gracia está casi terminando. Ese es el mensaje central, ya que entendemos la diferencia entre la ley y la gracia. La iglesia, vamos a estar aquí y continuaremos predicando el evangelio de la gracia. Amén. Que está, ya dijimos, a punto de terminar, hasta que la iglesia sea arrebatada al cielo. Y en ese momento se va a acabar el periodo de la gracia. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos haya puesto en un lugar seguro allá en el tercer cielo, cuando venga por nosotros con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, como dice ahí 1 Tesalonicenses 4. Gloria a Dios. Cuando venga el Señor por nosotros, la iglesia, y nos arrebate y nos ponga ya en un lugar seguro, cuando nos lleve el Señor a sus mansiones celestiales, como Jesús, nuestro Señor Jesús prometió ahí en Juan 14, 1 al 3, gloria a Dios. Ahí ya el Señor ya les estaba previniendo a sus discípulos que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, que lo iban a rechazar, pero que el Señor a sus discípulos iba a preparar un periodo de la gracia. La gracia, quiero decirles, es tanto para judíos como para gentiles. Amén. Por eso hay judíos mesiánicos en nuestra actualidad, descendientes del pueblo de Israel, pero que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, caray, tienen doble salvación, ser del pueblo de Israel y aparte ser de la gracia de Dios, aunque ya nada más existe la gracia de Dios, que es a través, la salvación solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando venga el Señor, se va a cerrar la puerta. Cuando venga el Señor por su pueblo, se va a cerrar la puerta para los gentiles en el periodo de la gracia en la que estamos ahorita. ¿Por qué? Porque ya el número de la iglesia habrá sido completado. Amén. Será ya completada ese gran edificio que es la iglesia. Amén. Y el Señor llevará a su iglesia allá al cielo. Entonces, al momento de la salida de la iglesia en el arrebatamiento, Jesucristo va a concluir el periodo de la gracia, va a concluir el evangelio de la gracia. También se va a terminar en ese momento la pausa que hubo entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel, y va a comenzar, ¿verdad? Una pausa que dura 2000 años, y va a comenzar otra vez el evangelio del reino, pero esta vez a través del pueblo de Israel. Mateo 24:14 dice así, y ya estamos terminando. Dice 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Al decir nuestro Señor Jesucristo en su último gran sermón en el Monte de los Olivos, que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo, el Señor está confirmando que la era de la gracia ya se había terminado para entonces, y que ya estaban en la semana 70 de Daniel. Aquí nuestro Señor Jesús está hablando directamente al pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque ya la iglesia ya salió para ese momento, ya se terminó la gracia al momento de ser arrebatada la iglesia. Por eso la iglesia vamos a terminar de predicar el evangelio de la salvación o el evangelio de la gracia, y con nuestra salida del mundo, entonces el pueblo de Israel, como ya vimos, vuelve a tomar el candelabro, se convierten en luz del mundo a través de los 144,000 escogidos israelitas, siervos de Cristo, 12,000 de cada tribu de las 12 tribus de Israel, y comienzan a predicar, pero ya no es el evangelio de la gracia, ahora es el evangelio del reino, que significa Cristo, el Mesías, va a regresar y el reino milenial va a comenzar muy pronto. Amén. ¿Sí me explico? Gloria a Dios. No está complicado lo que estamos enseñando el día de hoy, el evangelio de la gracia.
La principal diferencia entre el evangelio del reino para Israel y el evangelio de la gracia para nosotros, la iglesia de Cristo, los gentiles, es que bajo la ley la salvación era por obras y bajo la gracia la salvación es por medio de la gracia y la salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y viene la gracia viene a nuestras vidas por medio de la fe que pongamos en Jesucristo. Hay diferencias, ¿verdad?, entre la ley y la gracia. Por ejemplo, bajo la ley 6 días se trabajaba y se descansaba el séptimo día, esto es en el Shabbat, en el día sábado. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, el Señor bendice en forma especial el día domingo, que fue el día de resurrección. ¿Para qué? Para que el domingo la iglesia se reuniera dándole gracias a Dios y comenzara la semana con bendición. Amén. Y ya toda la semana pues se trabajaba. Si vemos la diferencia entre la ley y la gracia es empezando dando gracias a Dios por sus bendiciones. No es querer hacer primero todo para después venir con Dios, no, es primero creer en la gracia de Dios y entonces todo lo demás tiene que fluir. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que posterior al arrebatamiento de la iglesia de Cristo, Dios nuevamente entrará en tratos con su pueblo Israel. Amén. Como dijimos, pero ahora será por medio de la predicación del reino, de la predicación del reino de los cielos. Gloria a Dios. Y esto se va a dar en la semana 70, en los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Ahí van a aparecer los 144,000 que están en los capítulos 7 y 11 del Apocalipsis. Van a llevar el evangelio a todas las naciones, pero es el evangelio del reino de los cielos, ya no es el evangelio de la gracia. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, hermanos, amigos, quiero avisarles que el tiempo de la gracia se está terminando, está por concluir muy pronto, se va a acabar, se termina, concluye, finaliza, expira, caduca, liquida, finiquita, consume. Gloria a Dios. Se finí, end. Este cuento se acabó. Busqué varios sinónimos y palabras en otros idiomas de concluir, terminar. La gracia, el periodo de la gracia se está terminando. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene. La invitación de hoy es que aprovechemos que todavía estamos en el periodo de la gracia para recibir a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. No te esperes, tú que me estás viendo, no te esperes ahí en las redes, no te esperes al tiempo que viene de 7 años de tribulación en el mundo, que comienza, repito, cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo. Y en ese tiempo sí habrá salvación, pero tendrás que dar tu vida. Al no recibir al anticristo en tu vida, al no recibir la marca de la bestia en tu vida, tendrás que morir por tu salvación. Que al fin de cuentas la salvación es cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero ahora que estamos bajo el tiempo de la gracia, recibe la gracia de Dios y la gracia de Dios va a transformarte, va a cambiarte, va a salvarte. Gloria a Dios. Fíjense, estaba viendo varias religiones quieren seguir bajo la ley. Un tiempo, y desde hace 2000 años estamos bajo la gracia. Los adventistas, los mesiánicos, ¿verdad?, que se llaman estos últimos, que quieren volver a la ley, ¿verdad?, y que dicen rapidito, para que te salves tienes que circuncidarte, guardar el Shabbat, ponerte las vestimentas judías, guardar las fiestas, todas las fiestas judías, cada una de ellas. Bueno, te ponen una de cargas bajo la ley terribles. ¿Sí? Ellos quieren seguir bajo la ley cuando estamos bajo la gracia de Cristo. Que repito, no es relajarnos, ¿verdad? Ay, pues ya Cristo me salvó, ya hago lo que quiero. No, tenemos que ser como el apóstol Pablo dijo:
He trabajado más que todos ellos, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Amén. Gloria a Dios. Los mismos judíos siguen bajo la ley. Están esperando al Mesías, pero el Mesías Salvador ya vino hace 2000 años. Están esperando al Mesías falso, que ya está pronto a manifestarse, más pronto de lo que se imaginan. Amén. Van en contra de la palabra de Dios que, como dice Gálatas 5:3, que todo el que está bajo la ley está obligado a guardar toda la ley para salvarse. Pero nosotros no estamos obligados a eso. Nosotros tenemos la bendición de la gracia por medio de la cual somos salvos. Amén. Terminamos con esto. Aprovecha la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se está terminando el periodo de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo viene primero por su iglesia al principio de la tribulación de 7 años y al final de los 7 años Cristo regresa en su segunda venida para destruir a todos sus enemigos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios para terminar esta enseñanza este día. Gloria a Dios. Si quieren ponerse en pie, también en los que nos están viendo, si quieres ponerte en pie ahí en tu casa. Si quieres recibir a Jesús bajo este periodo que estamos de la gracia, recíbelo. Te invito, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias por este tiempo que nos has permitido abrir tu palabra, recibir esa gracia bendita que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este favor, por este don que tú nos has dado, este regalo que se llama Cristo Jesús. Gracias por este bendito regalo. Lo recibimos hoy en el nombre de Jesús. Si yo no te había aceptado, hoy te acepto, Señor Jesús. Recibo la gracia, el don inmerecido, lo que yo no merezco, Señor, porque lo que yo merecía era el infierno, era la condenación eterna, pero por la gracia de Dios, porque es en Cristo Jesús, yo recibo la salvación en este día. Gracias, Señor, tu gracia infinita, tu gracia poderosa, tu regalo poderoso. A ti sea la honra y la gloria. Yo lo recibo hoy. Gracias, Jesús, entra a mi vida, llena mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en mi vida, y tú lo que vas a empezar a hacer a partir de hoy, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues, gloria a Dios. Gracias a los que nos han acompañado en esta tarde. Dios los bendiga. Gracias, bendice al Señor con toda tu vida. Dale gracias por esa gracia preciosa que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios, te esperamos. Tenemos reunión los miércoles de oración. Gracias que se ha incrementado las visitas a este tiempo de oración. Gracias a los que nos acompañan y tenemos el curso los viernes Camino al Apocalipsis. Pues que Dios te bendiga, la paz de Cristo y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Gloria a Dios. Maranata, Cristo viene. Amén.